Hello, hello. Si es contigo quiero naufragar, flotando pero sin mojar. Día número 10 de En Vivo con Jesús. Con tanta paz que me das, nadie lo entiende. Navegando así se siente volar. Contigo es como naufragar sin intención de regresar. Nadie lo entiende. Navegando así se siente volar. Oh, oh, oh. No, 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 no. Navegando así se siente como en el cielo. Veo como las nubes van con tu cara. Amigos, bienvenidos al día número 10 de En Vivo con Jesús. Juepucha, ¿saben qué estamos celebrando hoy? Estamos celebrando que hemos llegado exactamente a la mitad de 21 días con Jesús. ¿Saben qué es eso? Es emocionante saber que estamos a mitad de camino, que ya casi la logramos. Voy a dedicar estos 2 minutos para poder saludarlos. Estamos transmitiendo al aire por Instagram y por Facebook. Cristian, ¿cómo estás? Marce, Gabriela, háganme saber. Lorena, ¿cómo estás? Carolina Gaitán, bienvenida. Déjenme saber si esta es la primera vez que están aquí o si este es su número 10 o si llevan 2 días. Háganme saber hace cuánto están aquí y de dónde nos visitamos, de dónde nos vemos. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Laura, muchas gracias. Diana, ¿cómo estás? A ver, Mía, qué lindo ese nombre me encanta. María, ¿cómo estás? Joana. Yo también los quiero mucho. 10 de 21. Pues pucha, merecen un premio. Primer día desde Chile, dice, creo papelería. Día número 2. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hay gente que está en el día número 8. Este es mi número 3, dice Diana. ¿Cómo se llama la canción? Navegando en My Bahía. Aquí me están diciendo que a veces lo ven en pregrabado, que no lo ven en directo. Está bien. Desde Uruguay. Amigos, bueno, arranquemos, les voy a contar. En Vivo con Jesús, yo siento que los que ya llevan 10 días ya se saben esta información así como de memoria, ¿no? Desde España, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es en España? ¿Qué hora es en Perú? ¿Qué hora es? Jaime, ¿cómo estás? Mi número 10, dice Carolina, tremendo. Bueno, amigos, imagínense que En Vivo con Jesús es un espacio que nació hace aproximadamente 4 años. Y nació porque cuando hacía videos en YouTube o hacía mensajes contando sobre mi fe en Jesús, la gente decía como, Gina, yo te vi cuando estaba en el hospital no sé qué, o yo te vi cuando estaba en la ciclorruta, yo te vi cuando justo me accidenté o lo que sea. Y eso me hizo ser consciente del poder tan incalculable que tiene un video, del poder tan incalculable que tiene encender la cámara, porque yo estoy aquí en mi casa, en mi oficina, esta es mi zona, y a veces creemos que Dios es así, como limitado con estas paredes o con lo que ocurre, pero lo que no sabemos es que Dios pues está presente en absolutamente todas partes. Y cuando tomamos como la decisión de invitarlo a Él a nuestra vida, no importa en dónde estemos, Él entra. Entonces, En Vivo con Jesús es un espacio porque ahí donde estás, en tu cama, en tu sofá, en el auto, en la calle, en la cafetería, en la bici, con audífonos, sin audífonos, Jesús está ahí esperando tener un tiempo especial contigo. Hola Juan, ¿cómo estás? Kiara, bienvenida. Ah, que si le puedo bajar, por supuesto que sí. De hecho, gracias por avisarme, yo a veces me emociono. Hola Johan, bienvenido. Entonces, por eso se llama así este espacio. Y habitualmente, durante todos estos últimos 4 años, hemos tenido 21 días de ayuno al inicio de año, como para entregarle a Dios este año. De hecho, creo que este es el segundo año. No sé si los 2 primeros lo hice así, creo que no.
Entonces, ¿qué hacemos? Como que leemos un pasaje de la Biblia, reflexionamos como sobre él, y si cabe, si hay cabida para echar chisme respecto a ese versículo, lo hacemos. Yo los invito a que ustedes puedan tener en este espacio como algo que les guste mucho. Entonces, algo, una canción que quieran escuchar de fondo, una comida rica, no sé, como un espacio lindo. A mí, yo no sé, esto, por ejemplo, esto es una ridiculez, pero hasta me da risa contarlo. Pero digo como que siempre que voy a tener un tiempo con Dios, a mí me gusta que huela rico. Entonces, como si no hay loción, si no funciona. Entonces digo como, ustedes pueden tener sus cosas raras también, como sus códigos con Dios. Y la idea es que en este espacio, pues que sean 20 minutos, 25 minutos, que tengamos solamente para... Hola Daniela, ¿cómo estás? Que tengamos solamente para Dios, en donde nada nos distraiga y digamos, con responsabilidades, con el trabajo, con el estudio, quiero estos 30 minutos solamente para escuchar la palabra de Dios. Ya no sé si he hablado demasiado. Les decía que para mí es importante como que ustedes puedan anotar lo que ocurre para que al final de la transmisión podamos compartir lo más importante, como la frase, el versículo, la canción, la tarea. Dieguillo, ¿cómo estás? Vengo súper ministrada, dice Andrea, bienvenida. Puedan compartir lo que ocurre en redes sociales con el numeral en vivo con Jesús @GinaParra y hacer más famoso a Jesús y a este espacio, pues para que podamos seguir compartiendo de él. ¡Listo! Creo que me extendí demasiado, ¿no? Aquí dicen que las velas con aromas son geniales. A mí me encantan las velas me hacen muy felices, pero a mi papá no. Entonces él odia que yo tenga velas y por ende pues no puedo tener porque él manda, ¿no? Pero si a ustedes los dejan tener velas, tengan velas. A ver, ¿qué dice aquí? Paola, ¿cómo estás? Aquí en Facebook dicen como, te he visto actuar. Sí, soy actriz también. Espero estar súper bendecida, dicen aquí. ¡Listo, amigos! Bienvenidos. 6 y 7 de la tarde. El espacio de hoy se llama Fuera de la Oscuridad. Y para ello quiero que vayamos a... Cuéntenme si la música está muy duro todavía. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Yo siempre leo la Nueva Versión Internacional. Y dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. A mí me gusta repetir, porque soy fan de Facebook, porque Facebook nunca se va. No sé por qué se va en Instagram, pero si algo llega a ocurrir, ya saben que podemos irnos a Facebook. Facebook, Gina Parra, igual Gina con doble N, Parra, la fanpage, estamos transmitiendo y aquí nunca se va la señal. Bueno, este versículo de Primera de Pedro 2:9 está diciendo que tú y yo fuimos escogidos para proclamar las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Las buenas noticias. Eso quiere decir que tú y yo fuimos escogidos para hacer famoso a Jesús y para decir lo que Él ha hecho en tu vida y en la mía, para que lo siga haciendo en más personas, para que las personas conozcan a Jesús, para que tengan un encuentro con Dios. Eso está diciendo este versículo. Pero entonces la pregunta del millón sería, ¿cómo podríamos lograr poder compartir? Creo que se fue el internet en mi casa porque ya no hay música ahí. Ya, regresó. ¿Cómo podríamos compartir de Jesús y cómo podríamos dar testimonio de Él y cómo podríamos compartir de su amor si nunca lo hemos experimentado, ¿no? Yo les había hablado hace como 2 días sobre esta historia en donde Dios hizo el milagro, no solamente de transformar el matrimonio de mis papás, sino también de transformar mi primera experiencia milagrosa de haber salvado la vida de mi mascota, con la que hoy me acompaña casi por 12 años. Y yo les decía que era muy importante para esa niña de 9 años que se enfrentó con que Dios cambió a sus papás, poder luego compartir eso con alguien más, no solamente porque yo dijera, sí, Dios restaura matrimonios, o sí, Dios cambia a las personas, porque mi abuela me lo había contado, no, sino porque yo ya lo había vivido y porque yo necesitaba decirle a alguien, oiga, parce, esto es en serio, o sea, Dios sí lo hace. De la misma manera, yo nunca había conocido lo que significaba ser un Dios sanador, pero lo había escuchado siempre.
pero hasta el momento en el que Dios sana a esto que es muy importante para mí, que en ese momento era mi mascota, la que tenía un diagnóstico pues de muerte inmediata, yo ahí pude decir, es cierto, Jesús sana. Y con ese contexto quiero que pensemos en que la única manera para poder hablar de que Dios cambia vidas y de que Dios es real y que seamos portadores de buenas noticias es conociendo y experimentando a ese Jesús. Entonces quisiera que en los comentarios me contaran, el título de hoy es Fuera de la Oscuridad. Quisiera que en los comentarios me contaran lo que para ustedes significa la palabra testimonio. ¿Qué es testimonio? O sea, ¿qué onda con eso? ¿Es algo religioso? ¿No es algo religioso? ¿Es algo que se puede sacar del contexto religioso? Cuando ustedes piensan en la palabra testimonio, ¿qué es de manera inmediata lo que se les ocurre en la cabeza? Mientras ustedes me cuentan, yo hoy quisiera contarles una historia. Yo no sé si se han dado cuenta, pero gran parte de estos lives nacen de experiencias personales o de historias vergonzosas o de noticias muy alegres. Pues bueno, hoy no es la excepción. También les he contado en estos lives, como un poco, en este que fue muy, ¿cómo llamarlo? Muy visualizado, porque estaba contando como mi secreto de una historia amorosa, porque yo no suelo hablar mucho de esos temas, tampoco es que hable mucho de mi vida personal, porque mis redes sociales están enfocadas a otra cosa. Entonces como que cuando lo hablé fue como que recibí muchas preguntas sobre el tema y hoy quisiera como profundizar en eso para poder entender a qué se refiere 1 Pedro 2:9 y este tema tan lindo que se llama Fuera de la Oscuridad. Yo les conté que yo conozco a Jesús a estos 9 años, cuando Dios cambia a mi familia y Dios hace un milagro y yo tengo un encuentro con Él. Tiempo más adelante yo empiezo a comprometerme con la iglesia de manera voluntaria, no porque mi abuela me llevara, no porque mis papás me dijeran, no, pues porque fue al contrario, yo invité a mis papás a la iglesia, sino porque cuando yo ya lo había conocido, para mí era imposible no disfrutar la iglesia. Entonces empecé a vincularme con la iglesia, empecé a asistir a la escuela dominical, que es de niños, y hoy en día quien era mi profesor se llama Ricardo. A veces chateamos y él me dice, me da risa porque cuando estabas en la clase tú decías, no, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar abajo porque yo quiero escuchar la prédica que es para adultos, a mí estar aquí no me importa. Y él se ríe mucho de eso y eso me deja ver que yo siempre tuve una necesidad de querer escuchar de Dios. A mí no me interesaba ir a la iglesia a dibujar, no, yo ya sentía que ya había pasado por ahí, que yo necesitaba escuchar lo que la gente de abajo escuchaba y porque Dios era tan famoso. Entonces resulta que aquí están diciendo, para mí concepto de dar testimonio es expresar o contar una experiencia vivida a una sociedad objetiva. Tremendo. Hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿ok? ¿Qué dicen por aquí? Aquí dice dar testimonio. Johan dice testificar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Milagro de experiencia de vida. Fabiola dice algo que sucedió y queremos compartir. Wow, ok. ¿Qué más dicen por aquí? Cuando conoces a Dios y de sus obras es imposible alejarte, en Él lo tienes todo. Ok, listo. Eso es. Entonces resulta que yo pues empecé a conocer de Dios, no sé qué, bla, bla, me vinculé a la iglesia. Luego llegué, estuve en una iglesia hasta los 18 años y de ahí yo sentía que mi llamado, que era hablar de Dios a los jóvenes, estaba siendo estancado porque lastimosamente la iglesia en la que estaba, que es una gran iglesia con la que no tengo nada en contra, no había jóvenes. Entonces los más jóvenes eran mis papás y yo sentía que yo no estaba, me sentía el mosco en leche, además porque en mi colegio y en la actuación y en lo que yo hacía, yo era la única a la que le interesaba como los temas de Dios y yo decía, ¿habrá alguien más a quien esto le interese? Y entonces un amigo me invita al lugar de su presencia y cuando yo llego la primera vez, recuerdo mucho algo, no sé si te lo he contado antes, pero cuando yo entré fue impactante. Primero que es enorme, o sea, como físicamente ya te impacta. Y yo entré y empezó la alabanza y yo me puse de pie y durante toda mi vida, desde los 7 años hasta ese momento, Marcela Gándara, que es una cantante cristiana muy reconocida,
yo había sido como un emblema para mí, porque esta mujer había cantado, yo la había escuchado como en YouTube y en prédicas y eso en los momentos más difíciles de mi vida hasta ese momento. Entonces yo tenía una admiración profunda por ella. Y yo cierro los ojos ahí en la iglesia y empiezo a escuchar a Marcela Gándara, una canción que además pues no sé ni por qué no está sonando de fondo. Se llama Un viaje largo. Un viaje largo que para quien la conoce, pues es una canción absolutamente legendaria. Esta canción es muy vieja. A ver, ¿dónde está la canción original? ¿Es esta, no? Es una canción muy, muy vieja. Y entonces empieza a sonar la canción y yo recuerdo que como que yo dije, tremendo, güey. O sea, espérense, escuchen esto, es que esto es hermoso. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Tremenda canción, dice. Aunque lo dudé, los que crucé, fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué, llegué a entender que para esta hora, para este tiempo nací. Tremendo. Entonces yo empiezo a escuchar a esta mujer cantar y yo inmediatamente lo que pensé fue, ay, increíble que hayan puesto la pista de esta mujer que tanto me gusta. Y cuando abrí mis ojos, Marcela Gándara estaba encima de la pinche tarima de la iglesia. Yo casi me muero, o sea, se me salió un órgano, güey. Yo la vi y empecé a llorar atacada. Yo no podía creerlo. Durante 18 años yo había escuchado a Marcela, ella me había edificado, yo había sido ministrada, yo amaba todo acerca de ella y jamás se me cruzó por la cabeza que podía estar en el lugar de su presencia. Y mi amigo quien me invitó tampoco tenía idea, o sea, jamás se le cruzó y era la invitada de ese día. Y Dios, bueno, habla a mi corazón. Yo no sé ni por qué, o sea, esto no era lo que iba a contar. Perdón. Y entonces, y ya son las 6:20, tremendo. Entonces, me impactó mucho eso y empecé a ir a la iglesia de a pocos, porque, amigos, cuando Dios nos conoce, Dios sabe lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos ver, lo que necesitamos vivir para acercarnos a Él. Y yo en esa temporada de los 18 años estaba viviendo un momento crucial y Él sabía que yo necesitaba ir ese día a la iglesia, ver a Marcela Gándara para decir, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás en tu vida? Y empecé a asistir al lugar de su presencia paralelo a mi iglesia hasta que un día fui a un grupo conexión de la iglesia, que son básicamente grupo de personas de tu misma edad. Y cuando yo entré al primer grupo conexión, vi a cientos, porque además era un grupo gigante, era como 150 o algo así, jóvenes de mi edad, apasionados por Dios, y yo dije, parce, yo no he sido la única. Es increíble, cuando llegué me sentí la más chiquita de todas y dije, ¿qué he hecho con mi juventud? Por Dios, acá hay un montón de gente que ama a Dios y que quiere experimentarlo desde temprana edad. Y yo dije, este es mi lugar, siempre debió ser acá. Y ahí fue que me cambié de iglesia. Pero iba a decir que en esa temporada de los 18, yo estaba pasando por este momento en el que estaba tomando la decisión si terminar o no una relación sentimental. Resulta que yo, le voy a volver a poner, perdón, yo pues ya conocía a Dios. Y yo quería arrancar con esto de redes sociales y hablar de Dios y todo el cuento. Y ahí conocí a una persona con el que empezamos a ser muy buenos amigos, ya he contado esta historia. Y él además era o es publicista y sabía mucho en medios digitales y me acompañaba a grabar y era como un gran apoyo. Sin embargo, pues él no era cristiano o no tenía una fe como en Dios como la que yo tenía, o no era un tema tan importante para él, pero era un hombre maravilloso y era un buen tipo. Y entonces yo me novié
Y yo sabía que estaba haciendo las cosas mal desde un inicio, pero te llenas con estas mentiras de, pues el man es un buen tipo, pero además, pues sí, no sé, no es infiel o no, yo qué sé, como cosas graves, pues ¿por qué no? Entonces, esto que la Biblia dice respecto al yugo desigual, que al final o terminas abajo o terminas arriba, es muy cierto, y yo terminé cediendo mi fe. Y para ese momento, pues nada, la relación duró más de un año, fue difícil y yo tomé la decisión de terminar en un momento en el que yo soy consciente de que Dios me dijo, o es Él o soy yo. Y ahí fue cuando empecé a asistir al lugar de su presencia, gracias a esa ruptura. Y digo, no porque él haya sido un mal hombre, no porque no porque yo tuviera un historial de infidelidad o algo así, ¿no? Simplemente porque no era la voluntad de Dios y porque salimos heridos. Y yo luego más adelante, 4 años después de ya estar en el lugar de su presencia, no mentiras, 2 años después de ya estar en el lugar de su presencia, conocí a alguien que ya era cristiano y que cumplía un poco con la lista de lo que pedimos los creyentes, ¿no? Y es como, bueno, él asiste a la iglesia, él hacía parte del grupo de alabanza de su iglesia, también éramos súper buenos amigos, como que mis papás lo amaban, todo era demasiado lindo, o sea, como que mis amigos nos veían y decían, parece ustedes son la pareja ideal. A los dos nos encantaba hablar de Dios, los dos éramos actores, o sea, como que todo estaba muy bien. Y entonces empecé a llenarme de eso para decir como, claro, ya, o sea, metí las patas antes pues porque el man no creía en Dios. Pero ahora, que cree en Dios, que todo el cuento que somos amigos, que mis papás lo aman, esta es la oportunidad y ya con este man me caso. Y pues me novié y me da risa siempre como contar esta historia porque nuestro noviazgo duró 2 meses. Y habíamos sido amigos un buen de tiempo y pensábamos que nos conocíamos mucho y que yo pensé que me iba a casar, y no resultó. Y entonces nacieron estas preguntas al final de Dios, o sea, yo hice las cosas bien, o sea, el tipo cumplía con la checklist, ¿qué pasó? Y recuerdo que Dios en ese momento yo estaba paralelo a tener algo que llamamos en la iglesia como un encuentro. Entonces yo tenía un encuentro y en ese encuentro, que es un momento en el que básicamente como que tienes 2 días de solamente estar como con Dios y sin teléfonos y como desconectado de todo. Y yo recuerdo que Dios a través de una persona me dijo, sí, porque recibiste tantas aprobaciones de personas o de tus papás o de tus amigos, que realmente se te olvidó preguntarle a Dios si Dios estaba de acuerdo, porque asumiste que sí, pero nunca le dijiste a Dios, ¿tú qué piensas acerca de esto? Y entonces me di cuenta que esta persona tenía toda la razón y que a pesar de que el tipo también aparentemente era un yugo igual, pues no lo era. O sea, no teníamos el mismo propósito ni íbamos para el mismo lado y en fin. Terminamos, también fue doloroso, nos hicimos daño. ¿Y por qué les cuento qué tiene que ver esto con Marcela Gándara y con el pinche versículo? Ya voy para allá, ténganme paciencia. Y entonces, de ahí para adelante, que les contaba que esto ocurrió hace 4 años, yo con mi líder en la iglesia he trabajado en esta área y he dicho y me he ufanado mucho y a mí quizás ya no me avergüence decirlo, porque antes quizás hubiera sido muy peligroso, pero antes yo decía como, ay güey, o sea, he esperado un montón, he guardado mi corazón, voy a llegar virgen al matrimonio, tengo esta hoja de vida, he hecho esto, he hecho lo otro, estoy más que sana y más que lista para entrar en una relación sentimental, ¿no? Y no es como que yo lo publicara en todas partes, pero en mi corazón estaba ese orgullo de he hecho las cosas bien, o sea, lo máximo. Y yo les he contado en un live que tuvimos sobre las relaciones amorosas, no así como uno directamente mío, sino en uno en el que hice en compañía de Lina Giraldo, que mi líder un día me dice, ok, está bien, llevas 4 años esperando, llevas 4 años guardando tu corazón, pero de verdad has estado sola, o sea, de verdad has podido como entender la diferencia entre la soltería y la soledad. Y para mí fue tremendo esa pregunta, porque me dijo, sí, puede que lleves 4 años soltera, pero no creo que lleves 4 años sola.
porque no se necesita tener una relación sentimental para comprometer el corazón, y no se necesita besarse con alguien para ya tener sentimientos con alguien. No se necesita tener el título de me novié para ya estar con un corazón comprometido con alguien. Y eso a mí me cacheteó y me cambió para siempre, creo yo, porque me dio a entender que aunque llevaba estos años soltera, era cierto que no había estado sola y que sí había comprometido mi corazón, porque solo a veces se necesita una llamada o ciertas conversaciones o palabras o pactos o promesas para poder enlazar nuestro corazón a alguien más. Y ahí me di cuenta que no estaba sana y de todo lo que me había sentido muy orgullosa diciendo como es que tengo esto o he hecho esto, era una completa basura, o sea, pena me doy. Y les cuento esto ¿por qué? Porque la canción de Marcela Gándara, la que estábamos cantando ahora, dice: ha sido largo el viaje, pero al fin llegué y entendí que para este tiempo nací. Y eso está muy ligado a ese versículo en Primera de Pedro. Quiero como que esta primera parte de la canción la reflexionemos un segundo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé. los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, Pero al fin llegué. pero al fin llegué. Y entendí que para esta hora he llegado. A este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta canción está diciendo: ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, porque entendí que para este día yo nací. Y esta canción para mí hizo un antes y un después en esta temporada, porque amigos, el área emocional es tan peligrosa. Yo he causado mucho daño y a mí me han causado mucho daño. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque esto hace énfasis del testimonio. El testimonio es eso que ustedes estaban diciendo ahora, lo que podemos contar para decir: Dios hizo esto en mi vida. Y yo les cuento esto porque cada vez que yo hago la sección de pregúntenme lo que quieran, el 90% de las preguntas que me hacen son sobre el área sentimental y son sobre el área amorosa, como si yo fuera un gurú en el tema, como si yo fuera la doctora corazón, como si yo tuviera las respuestas. Y a mi líder le dije hace poco, hace como un mes, le dije: oye, me parece muy chistoso que a mí me pase esto, pues porque yo no tengo una hoja de vida envidiable en este tema, yo no soy intachable, yo no soy una persona que puede exponer y decir: mira, lo conocí, fuimos amigos, me cuadré, me casé. No, para empezar ya tuve 2 relaciones sentimentales y en estos 4 años seguramente he comprometido mi corazón o alguien lo ha comprometido conmigo. Y ella me dijo algo que también me cambió la perspectiva y fue como: ¿quién te ha dicho a ti que el testimonio es tener una hoja de vida intachable? ¿Quién te ha dicho a ti que tener una hoja de vida limpia y sin mancha es lo que Dios está buscando como testimonio? No. ¿Tienes autoridad para hablar de ese tema? Sí, no porque no hayas pasado por cosas difíciles o no porque no hayas tenido relaciones sentimentales, sino porque al haberlo hecho, pues ya sabes de lo que estás hablando y puedes aconsejar a alguien más de cómo sanar o restaurar eso. Así que el diablo no te haga creer que porque no tienes una hoja intachable en esa área, pues que eso no significa un testimonio. Y el tema de hoy se llama Fuera de la Oscuridad y es hablar sobre el testimonio, porque la pregunta es: ¿de dónde te sacó Dios? En esta temporada en la que les he contado como sobre esta área sentimental, siento que Dios me ha venido sacando, que algo lo que siempre me atraía
en esta área es que yo sentía que hacía falta que alguien me apoyara, ¿saben? Como que alguien dijera, vas a hacer esto, listo, yo voy, yo te acompaño, yo hago. Y empecé a darme cuenta que mis relaciones pasadas se alimentaron porque encontré mucho apoyo. Y ese vacío lo llené en el lugar incorrecto cuando Dios estaba levantando la mano para decir, yo quiero ser tu socio, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu novio, yo quiero ser tu apoyo. Entonces empecé a pues adelantarme en los tiempos de Dios simplemente por llenar un vacío. Pero hoy les cuento esto a pesar de que sea vergonzoso y a pesar de que no sea lo más digno, porque cuando Primera de Pedro nos está diciendo que fuimos llamados a proclamar sus maravillas, es para eso. Es para contarles que a pesar de mis errores en esa área, que a pesar de que ha sido como quizás la área más difícil en mi vida, constantemente Dios es quien me sana y quien está restaurando eso en mí. Pero yo no podría compartirles eso nunca si no lo estuviera viviendo. Entonces la Biblia dice, fuimos linaje escogido, nación santa para proclamar sus maravillas. ¿Qué maravilla Dios ha hecho en tu vida que hoy alguien más necesita que se la cuentes y que la testifiques? Quizás muchos pensarían que solamente yo podía hablar de esto cuando esté casada y decir, ha valido la pena esperar y guardarme y por eso me casé. Pero no, o sea, el testimonio nace aquí cuando todavía no conozco a mi esposo, nace aquí cuando aún tengo preguntas, nace aquí aún cuando soy herida o hiero a alguien y digo, esta herida que tengo ahora ya no se parece a la de hace 5 años porque Dios ya me transformó, porque me limpió y puedo ir a Él cuantas veces sea necesario. Y ahora entiendo la necesidad absurda que tenemos de aprender a estar solos para poder cuidar nuestro corazón. Y eso es lo que hoy quiero testificar. O sea, no quiero testificar de algo que suene muy bonito pero que no haya vivido, sino de algo que aún el día de hoy sigue siendo una lucha, que hoy... Que en este momento sigue siendo difícil, que en este momento sigue siendo un área no 100% sana, pero en eso caminamos y eso es vivir una vida de testimonio. Entonces, quería leerles lo que escribí, que además ya nos pasamos en el día de hoy, perdónenme. No trates de ocultar de dónde vienes, porque tu pasado no es vergüenza, es testimonio. O sea, la canción de Marcela Gándara dice, porque entendí que para este día nací. O sea, que seguramente el viaje ha sido largo en tu vida financiera, en tu área sentimental también, en tu área profesional, pero hasta aquí Dios te ha traído y por fin llegaste. Y no importa por dónde pasaste, no importa qué tan vergonzoso fuiste, no importa tu pasado sexual, no importa tu pasado de deudas, lo que importa es dónde Dios te tiene hoy. Por eso no trates de ocultar de dónde vienes, porque tu pasado no es vergüenza, tu pasado es testimonio. Y testificamos, yo testifico de un Dios que hace parte de mi soltería, yo testifico de un Dios que me enseña a guardar mi corazón, yo testifico de un Dios en quien encuentro plenitud. De eso testifico hoy, que es algo de lo que no podría haber testificado hace 5 años, o hace 1 año, o hace 1 mes, porque lo sigo viviendo y en eso sigo trabajando. No importa cuán oscuro o vergonzoso haya sido tu pasado antes de conocer a Cristo o inclusive conociéndolo. Porque hay poder cuando se enciende una luz en una habitación ya iluminada. Bueno, puede que sí, pero su efecto es apenas perceptible. Pero cuando el más mínimo de parpadeo de luz aparece en una habitación completamente oscura, nos sentimos atraídas por ella. Y eso es tu testimonio en la vida de alguien más. Hemos sido escogidos como pueblo de la posesión de Dios para proclamar su excelencia y ser la evidencia visible de sus maravillas. Ser la evidencia visible de que su luz cambia vidas. Así que la pregunta para hoy es, ¿cuál es tu testimonio hoy? Y esa es la tarea. La tarea es que ustedes puedan compartir en redes sociales de dónde Dios los sacó. Dios lo sacó de la dependencia emocional, Dios lo sacó de la depresión, Dios lo sacó de la ansiedad. Y ojo, que no tiene que ver con que Dios ya haya hecho la obra completa, no. Tiene que ver inclusive con el área que más les ha costado, que hoy es difícil de asimilar, pero que Dios sigue haciendo el milagro. O sea, no estoy hablando de que si ustedes tienen una deuda millonaria, que digan como Dios me sacó de las deudas, no. O sea, que pueda ser como Dios me está ayudando a salir de la deuda. O sea, no estamos hablando ya de procesos terminados, sino...
de cosas en donde Dios sigue haciendo el proceso. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu testimonio hoy? Porque eso que proclamamos, porque eso que decimos en voz alta es luz para alguien más que está diciendo, parce, yo estaba soltera pero con el corazón comprometido y ahora entiendo que eso no es estar sola. Alguien más está levantando la mano y diciendo, yo había conocido un Dios sanador, pero ahora también quiero conocer un Dios que es proveedor. O yo había conocido un Dios proveedor, pero nunca había conocido un Dios sanador. Entonces proclamemos de Él, hablemos de lo que Él ha hecho y de lo que está haciendo, porque eso es lo que va a ayudar a que otras personas conozcan esa luz. Así que no te avergüences jamás de tu pasado, de dónde has estado o con quién has estado, porque Dios nos hace brillar en medio de la oscuridad y anhela que podamos ser conscientes de que fuimos linaje escogido, nación santa, que aunque el viaje ha sido largo, hemos llegado. Entonces, con eso, pues quisiera como invitarlos a que al terminar esta transmisión en sus historias con el numeral En Vivo con Jesús, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde quieran, puedan contar un poco lo que Dios ha hecho. Que estoy convencida que cuando contamos lo que Dios ha hecho, alguien más se siente animado. Hay un pasaje en la Biblia, que no recuerdo en qué versículo está, que dice que uno de los propósitos de las pruebas es que cuando seamos aprobados de esa prueba, podamos animar a otros y decirles tranquilos, o sea, Dios ya me sacó de ahí, te va a sacar de ahí, come on. Entonces, Dios ya te sacó de algo con lo que alguien más está batallando hoy. Y tú seguramente estás batallando con algo que de lo que Dios ya lo sacó. Así que necesitamos compartir lo que Dios hace. Cerramos los ojos para orar, no porque sea algo místico, sino porque podemos concentrarnos e imaginarnos estar frente a Jesús. Así que quiero que usted se imagine en esta tarde que está frente a Él. Y ahí con los ojos cerrados, que usted pueda imaginar de verdad, de manera tangible, como usted se la quiere imaginar, cómo es el cielo o cómo es Jesús. Mi iglesia tiene un dicho muy bonito y es que cree que la música puede sanar la tierra. Y quiero invitarle a que usted con los ojos cerrados pueda imaginarse el cielo y pueda imaginarse a Jesús cómo le canta esta canción. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y que Jesús, y que ustedes puedan imaginar usted puede imaginar que Jesús le dice, has llegado hasta aquí, porque yo te he sostenido hasta aquí. No importa por dónde has pasado, no importa en dónde has estado, has llegado hasta aquí. Y eso es lo que quiero celebrar. Y que ahí con los ojos cerrados usted puede imaginar cómo Jesús celebra que usted esté ahí frente a Él. Que puede imaginar cómo su voz dice, gracias por estar aquí, gracias por atreverte a caminar, gracias por atreverte a creer, porque juntos hemos conquistado, porque seguramente fue difícil, pero jamás dejaste de estar en mis planes, jamás fui indiferente a tu dolor, jamás fui indiferente a lo difícil que fue. Estoy aquí frente a ti para felicitarte y para decirte, llegaste. Y no llegaste porque estés perfecto en esa área, sino llegaste porque tienes que testificar que hasta aquí he sido fiel. Y no estás aquí para decir que ya estás perfecto y que todo está resuelto, no, sino que estás aquí para poder decir que hasta aquí estás respirando, que hasta aquí has visto mis maravillas, que hasta aquí con la palma de mi mano te he sostenido a ti y a tu familia. Te he sostenido a ti y a lo que amas, que te has esforzado, que ha valido la pena. Y eso que te he sembrado y que te he dado es momento de compartirlo con alguien más.
Y si alguien te ha señalado por tu pasado, y si alguien te ha hecho sentir menos por donde has estado, eso no viene de mí. Yo jamás podría señalar, porque para mí no es más que la evidencia viva y real de que cuando te acercas a mí, todo lo hago nuevo y te transformo de los pies a la cabeza, de adentro hacia afuera. Gracias, Jesús, porque aunque ha sido largo el viaje, hemos llegado a ti. Y hemos llegado con un pasado, pero lo más importante es que hemos llegado con un presente en tus manos, con un futuro que conoces, con un futuro que es bueno y que es agradable a tu vista, en el nombre de Jesús. Amén. 6:41 de la tarde, así que la canción se llama Un viaje largo de Marcela Gándara, así que vayan y la buscan. Gracias por estar aquí, qué lindo live, este fue un live muy especial, ¿no creen? Creo que fue muy honesto. Cuando algo es genuino, cuando algo es honesto, es evidente. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en el día número 11, que ya llegamos a la mitad, mañana rompemos récord. El día número 11, y no olviden compartir con el numeral En Vivo con Jesús y con @GinaParra en sus redes sociales lo que ocurre aquí.